Pero nosotros ahora vamos a hablar de libros para sugerirles una linda lectura a raíz de un acontecimiento vivido por su autora. Y para hablar acerca de este libro, Mi Renacer, es que recibimos en Basta de Cháchara a Lilian Kellenberg. Bienvenida, Lilian. Muchas gracias. Un placer que nos acompañes a presentar justamente tu libro, Mi Renacer, que nos gustaría que nos contaras la particularidad de por qué escribir este libro, a raíz de qué te sucedió que te impulsó a hacerlo. A mí, en mi caso en especial, a través de un accidente, que fue lo que me llevó a querer escribir esto. Y bueno, y creo yo que todos tenemos historias que contar, porque es así. Y bueno, y yo dije, voy a contar mi historia hace muchos años. Y bueno, esto cambió mi vida y creo que ha cambiado a esta altura la vida de mucha gente. Y bueno, saqué lo mejor de lo que me pasó. A veces las personas no sacan lo mejor. Ante la eventualidad, ante los diferentes sucesos que la vida nos pone, transformarlo y sacarlo mejor. ¿Y eso es lo que también cuenta Mi Renacer? Claro, cuenta eso, hablo de lo que es un accidente, que las personas pensamos que los accidentes vienen por accidente o vienen por una casualidad que se dio algo trágico, una situación que nadie espera, ¿no? Y por lo menos lo que yo entendí a lo largo de todos estos años, que no hay casualidad, que son causalidades, que para mí mi accidente ya estaba arreglado, que tenía que pasar, de la forma también que pasó, para poder lograr hacer un cambio, ¿no? En tu vida. En mi vida y yo te diría en la vida de miles de personas, ¿no? Porque cómo eso ha tocado, ¿por qué haces hincapié en cómo ha cambiado en otras personas más allá de la propia? Porque yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta de muchas cosas y vamos entendiendo, vamos haciendo transformaciones en nuestra vida, siempre vamos a tener la palabra el mensaje correcto para otro, para que otro también pueda lograr hacer el cambio. Pero a su vez todo esto me lleva a mí, que lo cuento en el libro, a crear dos terapias que hoy por hoy se conocen mucho, como desprogramación de implantes emocionales y constelaciones cuánticas, lo cual, bueno, lo hago acá lo hago y lo transmito, ¿no? Como terapeuta y formo gente en esas terapias. Y bueno, trabajé acá en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México. Y eso todo a raíz de... Recorrí bastantes lugares, España. Y todo eso fue a raíz post el accidente. Todo eso fue a raíz después del accidente, que lo tuve a los 40 años de mi vida, ya hace muchos años. Y eso me marcó mucho, la situación trágica, ¿no? El shock de ir manejando y que muera una persona al lado tuyo. Entonces es algo como muy trágico y muy difícil de sobrellevar, pero me dio como el entendimiento que las personas se tienen que preguntar por qué me pasa lo que me pasa, por qué esto me pasa a mí, por qué un accidente, por qué una enfermedad. Es hacernos las preguntas que la mayoría de la gente dice, bueno, me tocó. No hay una casualidad. Nada te toca porque sí. Las cosas que nos pasan están arregladas, como digo yo, espiritualmente. Lo que pasa es que tenemos que entender al ser humano, más allá de lo que es el cuerpo, el alma, la mente, que nosotros somos seres integrales y que estamos acá viviendo una vida humana y que después de esta vida humana hay otras vidas. Salimos del cuerpo y seguimos estando. Concretamente para el libro Mi Renacer, en el cual, como tú bien decías, Lilian, empezás también hablando del accidente, de cómo eso te marcó, y así vas siguiendo cómo es la ruta del libro. Sí, bien. Empiezo contando un poco mi historia, cómo era antes, de lo que hacía. Anteriormente yo trabajaba, era corredora de barraca y ferretería. Trabajé muchos años en eso, me conocía mucha gente, como una vida normal. Yo llevé una vida normal hasta ese momento que no entendía por qué me había pasado lo que me había pasado, y después de esa situación viví experiencias paranormales en mi vida, cosa que a mí nunca me había pasado nada, y
Y bueno, y todas esas situaciones me llevan a tomar contacto con la persona que fallece en el accidente, a entender otras cosas más, de por qué nos pasan las cosas. ¿Y eso lo contás en el libro, en Mi Renacer? Eso lo cuento en el libro, cuento cómo fue toda la evolución, cómo llegué a entender mi vida y las cosas que me habían pasado. Todo esto me llevó a crear una terapia nueva, ¿tá? Que hace muchos años ya de esto, ya se conoce acá y se conoce en muchos países, y logro llegar a la causa emocional donde la persona tuvo el conflicto, que puede ser en esta vida, que puede ser en la panza de la madre, porque tenemos como una memoria fetal, que a veces no sabemos por qué nos pasan las cosas, pero cuando vas a la causa, posiblemente puede estar en otras vidas. Es una terapia regresiva que te lleva a dónde está la causa emocional, el trauma o la fobia, y ahí vamos entendiendo cómo es que funciona, ¿no? Y cómo nosotros atraemos a nuestra vida todas las cosas que nosotros sentimos, principalmente los miedos. El ser humano está construido sobre miedos, entonces esos miedos generan que vos vivas ese tipo de experiencia. Trabajar en ellos para poder sanar. Trabajar en los miedos. Por ejemplo, si vos tenés miedo a que te roben, tú vas a ir a un lugar y a la persona que van a ver es a vos. O sea, sí, ya estás como predeterminando que suceda. Claro, porque energéticamente estamos generando situaciones afuera que después nos van a afectar en la vida. Y no somos conscientes. Claro, es a través del inconsciente. Claro. Y con esto podemos trabajarlo, poder verlo y así poder evitarlo también, imagino. Exacto. Es como que si nosotros tuviéramos 4 niveles de conciencia. Inconsciente, cosas que ni sabemos lo que tenemos, que es la parte más amplia de nosotros. Subconsciente es la reacción. Nosotros somos acción-reacción. El ser humano reacciona. Consciente, ahora tú y yo estamos conscientemente trayendo una conversación para entenderla. Y supraconsciente, cuando vos tenés una idea brillante y decís, se me prendió la lamparita, ¿de dónde viene esto? Claro, sí. Y ahí tomamos un contacto con lo que sería nuestro yo superior y ahí empezamos a entender cómo es que funcionamos. Me dediqué más que nada a entender cómo funciona el ser humano, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, a dónde vamos, todas esas preguntas que tantos nos hacemos. Que yo creo que la gente se hace. Por supuesto. Que no es algo que uno lo hable muy a diario. Pero sí que lo tiene bien presente. Y hoy por hoy, en las reuniones de familias, en las reuniones de amigos, estos son los temas fundamentales que más se mueven. Sin duda. Es impresionante. Es que la gente quiere saber. Hay mucho despertar, sí. Y eso es importante. Lilian, todos aquellos que quieran obtener Mi Renacer o que quieran tener este acercamiento a esta terapia de la cual hacías referencia, ¿dónde pueden obtenerlo? Mirá, tengo un centro en 18 de Julio y Minas, Centro Aigurú, ¿tá? Y ahí pueden obtener el libro. Sí, lo pueden llevar así impreso, y si no, lo pueden conseguir gratuitamente en la página, que es www.aigurú.com.uy, y ahí lo pueden leer gratuitamente si quieren. Brillante, Lilian. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por toda la atención y permitirme también llevar esto adelante. Por favor.